Hoy estamos controlando el volumen de nuestra PC con un sencillo circuito usando el Arduino. Es sencillamente genial, retro e interesante de desarrollarlo. Así que aquí les enseño cómo logré hacerlo. Vamos con el video. Este experimento electrónico está siendo patrocinado por UT Source, una gran empresa desde China que se encarga de distribuir componentes electrónicos en buena calidad. Puedes ingresar a su página www.utsource.net y encontrarás una gran cantidad de material electrónico a bajo costo. Como circuito de control electrónico uso el Arduino Nano y un potenciómetro de 100 kiloohmios de 3 pines. La conexión con el potenciómetro se lo hace entre 5 voltios y negativo, como si fuese un divisor de voltaje, conectándolo en el puerto analógico 0. Entonces, primero preparamos el código para el Arduino. Definimos un nombre para la entrada analógica a 0, creamos dos variables de tipo entero, habilitamos el monitor serial y con el comando map convertimos la señal del potenciómetro en estos valores que van a servir para poder controlar el volumen de la PC. Y esa información en la variable lo vamos a mostrar en el monitor serial cada 100 milisegundos. Así que de una vez descargamos el código del Arduino, abrimos el monitor serial y verificamos que realmente está mostrando esos valores con el potenciómetro en el monitor serial y vemos que sí lo está haciendo. Excelente. Como ya está funcionando muy bien el Arduino, pasamos a diseñar un programa para poder manipular el volumen de la computadora. Para esto usaremos el famoso entorno de programación llamado Python. Así que tienen que descargarlo desde su página oficial e instalarlo. Una vez instalado el Python, necesitarán el código listo para programarlo en Python, que ya estará disponible en esta plataforma llamada GitHub. En la descripción de este video dejo el link para que puedan acceder a ello. Desde aquí ustedes podrán descargarlo en los archivos en comprimido y tendrán estos archivos. Este sería el código para Python. Lo seleccionan, le dan clic derecho y escogen la opción que dice editar con idle, ya que este es el compilador básico de Python, que previamente ustedes debieron instalarlo. Este es todo el código que ustedes necesitan para poder controlar el volumen del sistema Windows, en este caso de la PC. Pero para que funcione correctamente este código en Python, ustedes deben instalar estas siguientes librerías para Python. Primero, la librería PySerial, que sirve para la comunicación serial entre Python y el Arduino. La siguiente librería sería PyCap, que nos permite utilizar las funciones y recursos del multimedia de Windows, en este caso poder controlar el audio. Y también la librería Audio Utilities, aunque esta librería ya viene creo incluida con el PyCap, así que de todos modos verifiquen si lo pueden instalar o lo tengan instalado esta librería de Audio Utilities. En el código de Python lo único que tienen que cambiar es justamente aquí, el número de puerto de comunicación que recibirá desde el Arduino. Yo aquí le puse con 9. Y eso es fácilmente de averiguarlo si ustedes lo verifican acá en el compilador de Arduino donde está conectado su módulo Arduino. Aquí arriba en la pestaña Run podrán hacer funcionarlo el código de Python. Le damos clic y les saldrá esto como un monitor serial de Python. Si la primera vez que lo hacen funcionar les sale este mensaje de color rojo, no se asusten, se puede solucionar, solo cierren la ventana que apareció y otra vez lo vuelven a hacer funcionar el código. Y ahora sí, está funcionando correctamente el código. Y listo, vamos a traer el potenciómetro y veamos si funciona. Abrimos el icono de volumen de Windows, aquí abajito, está a 0. Y vamos a mover la perilla del potenciómetro y veamos cómo controla. Y evidentemente lo está haciendo. La barra del sonido se va moviendo justo como lo hace el potenciómetro. Así que sí funciona. A este lado del monitor serial del Python nos muestran números en negativo cada vez que movemos el potenciómetro. Ya en el código de Arduino ya lo envía estos números.
si ustedes lo han notado, en el comando map envía del 0 a 61, pero en el código de Python ya se encarga de invertir esos números a negativo. Pero esto realmente es necesario para poder controlar el volumen de Windows, del sistema operativo Windows, en este caso la PC. Y realmente esto se vuelve un proyecto sumamente práctico, al menos para mí, si quiero controlar el volumen sin usar accesos directos o combinación de teclados. Y les comento sinceramente que esta es mi primera vez usando el Python combinado con el Arduino. Y es que me pasé horas y horas aprendiendo el código de Python para poder utilizar los recursos y controlar los multimedias de Windows, en este caso el volumen, que es lo que más me interesaba. Y fue una experiencia gratificante. Y les invito a ustedes que también puedan experimentar esta combinación con Python y Arduino. Si les gustaría ver un video de cómo conectar el Python con el Arduino, pues háganmelo saber en los comentarios, yo los leo con gusto. Te lo ha explicado Androbot y pronto volveremos con otro interesante proyecto con la electrónica. Chao.